Hola, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo podcast en donde vamos a platicar acerca de la actividad financiera del Estado. Este tema está dentro del marco que le compete al módulo 8 de obligaciones fiscales. Estamos todavía atendiendo los aspectos generales del derecho fiscal. Es muy importante comprender que la actividad financiera del Estado es justamente la que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos. Estos son destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y, en general, a la realización de sus propios fines. En este podcast vamos a conocer cómo se obtienen, cómo son administrados y cómo son aplicados dichos recursos. Comenzaremos hablando de la actividad financiera del Estado y sus controles. Para que constitucionalmente el Estado pueda cumplir con sus fines, es necesario que cuente con los recursos necesarios, los cuales provienen principalmente de la recaudación de la riqueza de los gobernados con apego en la aplicación de la norma impositiva, de la administración de su patrimonio y de la erogación de los gastos necesarios para satisfacer todas las necesidades de la sociedad. Estos actos en conjunto se denominan actividad financiera. La actividad financiera del Estado forma parte de las finanzas públicas y se constituye por los ingresos y gastos del Estado. Además, realiza las funciones financieras. Por ello, es importante la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, que al final de cada año da a conocer el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, donde se señalan de manera específica los ingresos que se espera recibir durante el ejercicio y los rubros en donde se aplicarán. Además, se presentan aspectos que vinculan o apoyan la actividad financiera del Estado. ¿Cuáles son esos aspectos? El aspecto económico. Esta actividad financiera tiene indudablemente una dimensión económica por cuanto ha de ocuparse de la obtención o inversión de los recursos de esta índole, necesarios para el cumplimiento de aquellos fines. Otro aspecto es el político. Se refiere a que en la obtención de los ingresos deberá participar el Poder Legislativo, en donde se debatirán, se acordarán y se crearán las leyes respectivas. Un aspecto también muy importante es el aspecto jurídico. Las actividades financieras del Estado deberán estar enmarcadas en las normas jurídicas que regulen en Estado de Derecho. Y por último, tenemos el aspecto sociológico. Este se refiere a que el régimen de tributos y de los gastos públicos ejercerá una determinada influencia más o menos decisiva sobre grupos sociales que operan dentro del Estado. Esto lo menciona Sol Juárez en el texto que se encuentra dentro de la bibliografía recomendada. Conforme a lo que se acaba de mencionar, la actividad financiera del Estado se divide en los siguientes rubros. Primero, en su obtención, la cual se lleva a cabo a través de diversos medios que tiene a su alcance, tales como la explotación de sus propios bienes y el manejo de sus empresas, el ejercicio de su poder de imperio, con base en el cual establece las contribuciones que los particulares deberán aportar para los gastos públicos, y por otros medios financieros que en calidad de empréstitos, vía crédito interno o externo, obtendrá de otros sujetos. En segundo lugar, o en el segundo rubro de la actividad financiera del Estado, podemos mencionar el manejo o gestión de los recursos obtenidos. Este se efectúa mediante los diversos órganos que integran la administración pública, los cuales están sujetos a disposiciones legales que regulan su actuación. Y el tercer rubro es la aplicación de los recursos. Constituye las erogaciones que en concepto de gasto público tiene que efectuar en su gestión.
Hablaremos a continuación del presupuesto. El presupuesto de egresos de la Federación es el acto mediante el cual se prevén y autorizan por un ejercicio fiscal los proyectos de gastos de las diferentes unidades administrativas del Estado. Contiene un conjunto de normas de observancia obligatoria para disponer de recursos económicos. Los órganos estatales no podrán en ningún caso apartarse de las que al efecto estén establecidas en el mismo. Estableciendo una definición de presupuesto, Osornio señala lo siguiente. Este autor, Osornio, ha sido citado por Chapoy en el texto que se encuentra dentro de la bibliografía sugerida. Y dice así: el presupuesto público es el instrumento de planificación de carácter político, económico y administrativo formulado y sancionado en los términos establecidos por la legislación aplicable, que contiene el plan financiero del gobierno expresado en un programa anual de trabajo con la especificación de todas las actividades que éste entraña, con la descripción de sus metas y objetivos y con la determinación de su costo. De esta manera, se sigue un proceso por el cual se relaciona la erogación de recursos con la consecución de objetivos previamente establecidos que, en su desarrollo, implica planeación, ejecución y control presentes en los sistemas presupuestales. Para presupuestar es necesario que el Estado decida sobre los medios adecuados para alcanzar sus fines, así como las políticas que deben regular la adquisición y empleo de los recursos necesarios para lograrlo por medio de una planeación, planteada en un plan de desarrollo que cada presidente de la República, gobernador de un estado o presidente municipal decreta al iniciar su periodo en el gobierno para servirle de guía a la administración pública respectiva durante su mando. En el ámbito federal, la programación del presupuesto comprende las actividades que, con base en el Plan Nacional de Desarrollo, deben realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, así como a las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole necesarios para el desarrollo de las mencionadas actividades, incluyendo las de los poderes legislativo y judicial, los entes autónomos y sus respectivas previsiones del gasto público. Al respecto, la Constitución Política establece en el artículo número 26, inciso A, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Efectos jurídicos del presupuesto de egresos de la Federación. Estos efectos, según Gavino Fraga, son los siguientes. El primer efecto constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de fondos públicos. Un segundo efecto lo constituye la base para la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe rendir al Legislativo. Un tercer efecto
consiste en la descarga de la responsabilidad al Ejecutivo cuando actúa con la autorización que le otorga quien tiene el poder de disponer de esos fondos. Y otro efecto más es la base y medida para determinar una responsabilidad cuando el Ejecutivo obra fuera de las autorizaciones que contiene. ¿Cuáles son los principios que rigen el presupuesto de egresos de la Federación? Tenemos primero el principio de anualidad, que debemos entender que en nuestra legislación este principio resulta del artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Federal, que dispone que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir, aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Hay otro principio que se denomina de universalidad. El presupuesto incluye de forma absoluta todas las previsiones de gastos contempladas por el gobierno federal para un ejercicio fiscal determinado. Todas las erogaciones que los organismos públicos contemplan deben estar contenidas en un solo documento, aun cuando se trate de alguna entidad pública no incorporada en el régimen centralizado del gobierno. Otro principio que rige el presupuesto de egresos de la Federación es el principio de unidad. Existe un solo presupuesto de egresos en el que se contemplan las correspondientes partidas de gastos destinadas tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, así como a los demás organismos públicos. Por ningún motivo deberán existir de manera simultánea dos o más presupuestos. Y otro principio adicional es el principio de especialidad. En el presupuesto no deben asentarse las partidas en forma genérica o abstracta. Cada una de las actividades que se programen se deberán particularizar de manera que permitan conocer a detalle los objetivos, tiempos y cantidades que se gastarán en cada rubro. Se puede acudir al texto de Vázquez y Calderón, que es una publicación de la UNAM y es la antología del derecho fiscal. Ya lo mencioné, lo repito, de Vázquez y Calderón. Ahora bien, la Cámara de Diputados tiene la facultad, actuando en forma independiente, para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, pero para ello requiere previamente la existencia al menos del proyecto de ley de ingresos de la Federación. Asimismo, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara correspondiente las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La vigencia de la ley de ingresos es anual. Platicaremos a continuación acerca de la Constitución Federal y su relación con el presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos de la Federación es el acto mediante el cual se prevén y autorizan por un ejercicio fiscal los proyectos de gastos de las diferentes unidades administrativas del Estado. Deberá estar sistematizado, redactado con un lenguaje acorde con los objetivos que se persiguen y organizado según los medios con que cuenta la autoridad administrativa correspondiente para emplearlo de manera correcta. En nuestro país, el presupuesto está integrado por dos documentos. El primero, el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos es la legislación en que deben incluirse los montos de endeudamiento aprobados que requiera la Ciudad de México y entidades. Como tal, se trata de un acto formal y materialmente legislativo que determina los ingresos que el gobierno federal está autorizado para recaudar en un año determinado.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el presupuesto de egresos de la Federación es una norma jurídica en sentido formal y material, al discernir lo siguiente: que nuestra Carta Magna otorga esta facultad para imponer contribuciones al Congreso de la Unión y está señalada esta facultad en el artículo número 73, que dice que el Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir en el presupuesto. Hablando de la vigencia de la Ley de Ingresos, esta es anual y se realiza en 3 fases. La primera es la iniciativa, la segunda es la discusión y la aprobación, y la tercera es la ejecución. Hablando de la iniciativa, esta corresponde al presidente de la República, que lleve a cabo su correcta formulación. Este mandato está contenido en el artículo 74, fracción cuarta, también de la Carta Magna. Entonces, esa formulación la va a hacer llegar a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. Para su expedición se requiere un estudio de las condiciones económicas del país y de las posibilidades para satisfacer la carga del impuesto, haciendo una estimación probable de su rendimiento, ya que dichos ingresos deben ser bastantes para cubrir el presupuesto de egresos. La segunda fase, como ya vimos, es la discusión y aprobación. La discusión deberá iniciarse en la Cámara de Diputados y después pasar a la de senadores, cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 72, inciso H, y el artículo 74, fracción cuarta. La tercera fase es la fase de ejecución. En la ejecución del presupuesto de ingresos interviene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación. Corresponde a la Secretaría la facultad de cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Asimismo, se señala en el artículo 31, fracciones 2, 3, 5 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal lo siguiente. En la fracción 2, proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal. Fracción 3. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal. Fracción 5. Manejar la deuda pública de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Fracción 9. Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos en que le competa a otra secretaría. Por su parte, Chapoy Bonifaz Mendoza menciona otros principios basados en la descentralización de facultades hacendarias, es decir, en la manera como deben ser distribuidas las funciones entre los distintos niveles de gobierno, teniendo por objeto acercar, tanto como sea posible, las funciones del gasto y los ingresos para financiarlas, a las autoridades a cargo de satisfacer las necesidades de la comunidad a la que sirven. En este contexto, la autora propone los principios siguientes. En este caso retomo Chapoy Bonifaz. Primero, responsabilidad financiera. Este principio fiscal establece
que las decisiones sobre el gasto público corresponden al mismo nivel de gobierno que se hace cargo de financiarlo. Tenemos otro principio que es el de subsidiariedad. Este principio fiscal es aquel que implica que el nivel superior de gobierno debe actuar solo para proteger a los grupos sociales más débiles y para abatir las diferencias regionales respecto a las funciones que el nivel inferior no puede ejecutar eficientemente. Principio de igualdad. Es una regla financiera que determina que donde coexisten regiones con amplia base fiscal y bajas necesidades de gasto y otras con limitada base fiscal y grandes necesidades de gasto, debe utilizarse la política fiscal para reducir la disparidad regional. Autonomía fiscal. Principio fiscal que exige que siempre que se respeten las tres reglas anteriores, los niveles inferiores de gobierno deben tomar y ejecutar libremente sus decisiones presupuestales. El grado de autonomía subnacional varía según el control que las jurisdicciones de ese nivel ejerzan sobre sus fuentes de recaudación. Si son libres de establecer tanto la base impositiva como las tasas tributarias, solo las tasas o solo aquellas. La autonomía absoluta corresponde a la decisión tanto sobre la base tributaria como sobre la tasa del impuesto, mientras que los subsidios condicionales, que implican que el gobierno nacional ejerce control no solo sobre el monto del ingreso, sino sobre el uso de los recursos, implican la ausencia total de ella. La participación en impuestos, conforme a la cual el gobierno local cuenta con poco poder recaudatorio, pero puede considerar las participaciones como ingresos propios y decidir cómo gastarlas, implica un grado intermedio de autonomía, que varía según dicho arreglo esté determinado por ley o pueda ser cambiado unilateralmente por el gobierno nacional, estableciéndolo anualmente como parte de su presupuesto. En cualquier caso, proporciona un incentivo para que el gobierno local amplíe la base impositiva y mejore la administración respecto a los escasos conceptos que puede gravar. Ingresos del Estado. Para cumplir con los fines del Estado se requieren recursos económicos, los cuales se obtienen de las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, distribuidas a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para lo cual el Estado se vale de la política fiscal, que son los instrumentos y medidas que toma con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general, es decir, lograr el desarrollo socioeconómico del país. La Ley de Ingresos de la Federación es el acto legislativo que determina los ingresos que el gobierno federal está autorizado para recaudar en un año determinado. Los ingresos del Estado se insertan en un documento legal que recibe el nombre de Ley de Ingresos, donde se incorporan todos los conceptos por los que el Estado tendrá derecho de percibir durante el ejercicio fiscal, así como las características bajo las que se van a percibir los ingresos. Incluso se dan cifras en cada uno de los renglones contenidos en dicha ley, con el fin de que las cantidades que piensan obtener estén correlacionadas con el presupuesto de egresos para el propio ejercicio. Constituye por lo general una mera lista de conceptos, por virtud de los cuales el gobierno federal puede percibir ingresos sin especificar, salvo casos excepcionales, los elementos de los diversos impuestos: sujeto, hecho imponible, tasa o tarifa de gravamen, y solo establece que en determinado ejercicio fiscal
se percibirán ingresos provenientes de los conceptos que en la misma se enumeran, los que se causan y recaudan de acuerdo con las leyes en vigor. La Ley de Ingreso de la Federación tiene su base legal en el artículo 73 constitucional fracción 7, conforme al cual el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. La Ley de Ingresos contiene, además, los ingresos tributarios, impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, los productos, los aprovechamientos, los ingresos, todos aquellos derivados de financiamiento y otros, tales como los provenientes de los organismos descentralizados, de empresas de participación estatal, así como del financiamiento de estos. En la formación de la Ley de Ingresos de la Federación se sigue todo el procedimiento constitucional que se exige para la elaboración de cualquier ley: iniciación, discusión y aprobación, promulgación y publicación. En materia hacendaria, la iniciativa de la Ley de Ingresos está reservada al presidente de la República, ya que solo el Ejecutivo, a través del complicado mecanismo técnico y político de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está en posibilidad de proponer el plan financiero anual de la Administración. En el artículo 74 de la Constitución Federal, fracción cuarta, segundo párrafo, se consagra en forma expresa la iniciativa del Ejecutivo para promover la Ley de Ingresos de la Federación como una obligación a su cargo, señalando que hará llegar a la Cámara los correspondientes documentos que contienen las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos a más tardar el día último de noviembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación contiene una exposición de motivos que constituyen las consideraciones de orden económico y político fiscal que la inspiran. A diferencia de la mayoría de las leyes, cuya discusión puede iniciarse en cualquiera de las dos cámaras, la Ley de Ingresos debe discutirse primeramente en la Cámara de Diputados, según lo establece el inciso H del artículo 72 de la Carta Magna, y su discusión y aprobación debe preceder a la discusión y aprobación de la iniciativa del presupuesto de egresos. La Ley de Ingresos de la Federación debe ser aprobada por ambas cámaras. En nuestro país, debido a que el periodo de sesiones del Congreso concluye el día anterior al inicio del año fiscal, es de suponerse que para esa fecha la Ley de Ingresos ya estará aprobada. De no ser así, situación prácticamente imposible por aplicación de los preceptos constitucionales, no podría hacerse cobro de ningún impuesto conforme a la ley anterior. El Ejecutivo publicará la Ley de Ingresos de la Federación en el Diario Oficial de la Federación antes del 31 de diciembre del año anterior al que va a regir. Diversos autores han definido los tributos como prestaciones pecuniarias u obligatorias que exige el Estado en virtud de su poder de imperio y soberanía territorial, en las cuales el sujeto pasivo es el particular, es decir, como una relación jurídica entre el Estado y los gobernados. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican de la siguiente manera. Artículo 2. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Fracción 1. Impuestos. Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Vayamos ahora a la fracción segunda para conocer las aportaciones de seguridad social. Estas son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Fracción 3. Contribuciones de mejoras. Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Fracción 4. Derechos. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Además de las contribuciones, el mismo código describe los aprovechamientos en su artículo 3, así como los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Existe además otro tipo de ingresos, denominados no tributarios. Los ingresos no tributarios derivan de la explotación de los recursos con que cuenta el Estado o de los financiamientos que, por diferentes vías, procuran completar el presupuesto. De ello resulta la existencia de ingresos patrimoniales y de ingresos crediticios. Los ingresos patrimoniales comprenden los que percibe el Estado como contraprestación por servicios que presta y del uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado, que el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación define como productos. Ingresos crediticios. Cantidades que con el carácter de préstamos son obtenidas por financiamientos internos o externos a través de préstamos o emisión de bonos, pero que presentan la característica de tener que ser reembolsados en su oportunidad y que constituyen la deuda pública. En este sentido, los empréstitos son contratos administrativos cuyo objeto es obtener un crédito a interés fijo a largo plazo que celebran los gobiernos con el fin de atender las necesidades del Estado. La Constitución mexicana en la fracción 8 del artículo 73 faculta al Poder Legislativo para sentar las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar las operaciones que al efecto realice y para conocer y disponer el pago de la deuda nacional. De acuerdo con esta facultad, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de la Deuda Pública, que norma todas las actividades relativas a esta materia. Sumando a las contribuciones que recauda de forma propia cada orden de gobierno, municipal, local y federal, existe, basado en la existencia del Pacto Federal, también denominado federalismo, un sistema nacional de coordinación fiscal que se sustenta en un convenio regido por la Ley de Coordinación Fiscal, sistema que distribuye mediante diversas fórmulas con fundamento en el principio de rivalidad de la base tributaria y otros, recursos que se otorgan a los órdenes de gobierno local y municipal, a los cuales se les denomina participaciones,
y se consideran recursos propios del ente que los recibe. Cabe aclarar que estos son distintos a las aportaciones que la misma ley regula y que son aportaciones federales, recursos que se entregan a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para cumplir determinados objetivos en materia de educación, salud, infraestructura educativa y social, seguridad pública, entre otros, establecidos en el capítulo número 5 de la Ley de Coordinación Fiscal. A continuación hablaremos de la aplicación del gasto público, que son las erogaciones. Una vez aprobado el presupuesto, se debe aplicar el gasto público en los términos de la planeación previamente establecida. Empero, es importante precisar que el gasto público se constituye por las erogaciones monetarias que realizan los gobiernos federal, estatal y municipal, el sector paraestatal y los poderes legislativo y judicial en el ejercicio de sus funciones. Forma parte de la actividad financiera y se efectúa conforme a la respectiva autorización del Poder Legislativo. Mediante el gasto público se solventa la mayor parte de las tareas estatales, como son la vigilancia, fomento, educación, salubridad, relaciones con el exterior, obras públicas, seguridad, conservación del patrimonio cultural, etc. Y el Estado influye en forma decisiva en la marcha de la economía de la sociedad al fijar las reglas que han de seguir el volumen de inversiones, la generación directa e indirecta de empleos, el índice de inflación, el fomento industrial y comercial, entre otros. Para la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el gasto público se integra por artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública, inversión física, inversión financiera, así como responsabilidad patrimonial que realizan los siguientes ejecutores de gasto. Fracción 1, Poder Legislativo. 2, el Poder Judicial. 3, los entes autónomos. 4, los tribunales administrativos. 5, la Procuraduría General de la República. 6, la Presidencia de la República. 7, las dependencias y 8, las entidades. Los ejecutores del gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables. Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias. Asimismo, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, y los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta ley. Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna y también controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público.